Ya, a ver, hacemos esta parte del sistema reproductor como un repaso para su evaluación de la próxima semana, me parece. Entonces, el sistema reproductor es un sistema muy importante en los seres vivos, especialmente los seres humanos. Entonces, como le dije anteriormente, la unidad principal del sistema reproductor son los gametos. Los gametos son los partícipes de los seres vivos masculinos y femeninos. Entonces, los gametos son los responsables de, de llevarse a cabo el metabolismo de lo que es la fecundación. Entonces, nosotros ya hemos visto, en el caso del sistema reproductor femenino, las sustancias hormonales sexuales que participan son los andrógenos, los estrógenos, ¿no? Y también ahí está la progesterona. Entonces, estos elementos son importantes en las hormonas sexuales. Y dentro de ello va a habilitar la primera célula llamada el cigote. Entonces, en lo que respecta al sistema reproductor femenino y el masculino, ambos quedan ligados, ¿no? Eh, lo que ya habíamos visto anteriormente, los ADNs que están dentro de los cromosomas. Como ustedes sabrán, el hombre tiene 23 pares de cromosomas, en el cual los 22 son somáticos y el otro par es sexual. A ver, en el sistema reproductor masculino, no se olviden chicos, los componentes principales son los órganos llamadas gónadas o glándulas, que los principales son los testículos. Luego tenemos las vías de comunicación, ¿no? Esas vías son los conductos que forman. Por ejemplo, el conducto de la uretra, el conducto donde ingresa la orina, ¿no? El conducto donde ingresa las células sexuales, ¿no? Etcétera. Y dentro de las glándulas que dan origen a ello, tenemos la próstata, la principal en el reproductor masculino. La próstata es una glándula muy importante porque se considera como el motor, como el eje de esta función. Luego ya tenemos las vesículas seminales, donde son depósitos donde se almacena el semen. También tenemos las glándulas bulbouretrales, ¿no? Y el conducto principal que produce esa función es el órgano llamado pene. Entonces, dentro de los órganos glandulares tenemos los testículos. Ya hemos visto, ¿no? Que es el que produce los gametos, ¿no? Tiene una forma ovoide y se le consideran como glándulas que cumplen diferentes funciones. Es de color blanco, ¿no? Y se ubican dentro de una bolsa llamado escroto. En cuanto a las estructuras, bueno, tenemos la parte de afuera, que es la parte externa, ¿no? Que está formado por tejidos fibrosos, ¿no? Ahí también se ubica el parénquima, ¿no? Que son los tejidos que cumplen la parte complementaria, que se consideran los lobulillos. Dentro de ellos está, dentro de la función, la espermatogénesis, o los llamados espermatogonios, ¿no? Que son tejidos que germinan
que logra producir, ¿no?, estos tipos de sustancias hasta llegar a ser espermatozoides. Estos son los que dan origen a estas células. Luego tenemos las células de Sertoli, ¿no? Estas células cumplen función donde almacenan los espermatogonios o también espermatozoides. Ellos cumplen una función importante dentro del sistema. Estas células nutren y también mantienen, ¿no?, a estas células germinativas. Luego teníamos la función de la parte testicular, ¿no?, en la que están formados por las llamadas espermáticas. Bueno, son, como ya les dije anteriormente, son los conductos por donde viajan los espermatozoides, ¿no? Luego, esto concluye con una uretra, ¿no? La uretra que cumple una función mixta, ¿no? ¿Por qué le consideran mixta? Le dicen mixta porque en ella cumple la función de la expulsión de la orina y también de la sustancia llamada semen. Entonces, esto trabaja junto con la próstata, en la que produce la llamada función de eyaculación. Luego también está, como les dije anteriormente, las glándulas que acompañan, que es la vesícula seminal, la próstata y las glándulas de Cooper. Bueno, estos tienen que trabajar juntos, porque si ellos trabajan por separado, no habría una función adecuada, ¿no? Esta tiene como acción es mantener en auge el órgano del órgano masculino principal, ¿no?, que es el pene. Esto cumple una función de erección. Entonces, esta función hace de que los tejidos que conforman este sistema se multiplican, ¿no? Se multiplican en la misma fisiología y hace que se crean diversos conductos dentro del tejido. Y eso hace que exista una irrigación sanguínea. Estos conductos hacen de que potencialice esta función. Como ustedes están viendo, acá habíamos visto ya el corte transversal de este órgano y ahí se puede ver la estructura. El líquido principal que produce esta función no es el semen, que es una sustancia blanquizca que tiene un pH de 7.5. O sea, quiere decir que es un valor, ¿se acuerdan, chicos? ¿Qué sería? ¿Acidoso o alcalino? A ver, ¿quién me dice? Alcalino. Ah, muy bien, Piero. Muy bien, claro. Entonces, estos son los que contienen a los espermatozoides. Pero, por ejemplo, en el caso de la mujer, ellos tienen un pH muy bajo. Ellos están muy por debajo del punto neutral, ¿no? Por eso que nosotros, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto lo que es el tema de la planificación familiar? Habíamos visto dentro de ello las diversas componentes, como son los anticonceptivos, ¿se acuerdan? Entonces, estas sustancias, su pH es bajo esa sustancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ingresan los espermatozoides que están dentro de este líquido viscoso, y que ya sabemos que tiene un pH de 7.5, al estar en contacto con estas sustancias cuyo pH es muy, pero muy inferior, estos no soportan y mueren, ¿no? O sea, ellos mueren, ¿por qué? Porque eh, la, el cambio, el cambio de alcalinidad al ácido es muy amplio.
y esto hace de que ellos no pueden soportar este pH tan bajo y logran morir, ¿no? Por eso que la mayor parte de estas sustancias anticonceptivas son acidosos, ¿no? Entonces ya nosotros con la química ya estamos complementando, pues, ¿no? Y bueno, me alegro que ustedes ya la química con la biología lo están enlazando, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia de la salud, los alumnos que estudian una carrera profesional, entonces ellos tienen que tener conocimiento de química, pues, ¿no? Imagínate, una persona que no sepa química y quiere estudiar biología y tú le explicas el pH, ellos no van a entender, ¿no? Porque van a necesitar algunos conocimientos de química. Entonces, qué bien, chicos, qué bien que la química lo estamos aplicando en diferentes carreras, en diferentes materias. Bueno, y acá también podemos ver las fisiologías, ¿no? De la reproducción, como en el caso de la espermatogénesis. Entonces aquí, en resumen, es más que una elaboración, ¿no? Es una elaboración de los espermatozoides. Esto tiene procesos, subprocesos, le llamaría así, ¿no? Que es la espermatocitogénesis, ¿no? Tenemos la meiosis y las espermiogénesis. En cuanto a la meiosis, ya nosotros hemos visto las etapas que estas células pueden reproducirse, ¿no? La meiosis es muy importante porque si no, pues los seres vivos no podrían desarrollarse, jamás se desarrollarían, ni tampoco se pueden reproducir, ¿no? Gracias a la meiosis, los seres vivos, todos los seres vivos habitan sobre la Tierra. Ya, entonces, llegamos a la conclusión que un espermatozoide es considerado un gameto masculino, que tiene tres partes fundamentales: la cabeza, el cuello y la cola, ¿no? La cola es un flagelo que le permite el movimiento o el desplazamiento de un lugar a otro. Y bueno, hemos visto también lo que son las partes estimulantes, ¿no? Y pasamos al sistema reproductor femenino. Entonces, en ello vamos a complementar de lo que hemos visto lo anterior. Bueno, ya hemos visto en la clase anterior lo que son la estructura que lo conforma el sistema reproductor femenino, ¿no? Tenemos el monte de Venus, los labios mayores, los menores, tenemos el clítoris, los vestíbulos, ¿no? Eso ya lo hemos detallado, los órganos internos que lo conforman, ¿no? En este caso, lo que ustedes están viendo en la figura, ¿no? La parte interna, el útero, también está el ovario, ustedes están viendo, eh, la función de las trompas, ¿no? Las trompas de falopios, ¿no? O también le consideran parte de la estructura uterina, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere. ¿Y cuáles son las funciones del sistema femenino? Bueno, en este caso se le considera como un órgano copulador femenino. Facilita la salida del flujo menstrual. Bueno, este del flujo menstrual es un tema muy importante porque es más considerarse como una renovación de los tejidos que ya ellos han logrado una determinada función, ¿no? Y eso se hace cada 28 días. También esta estructura permite el nacimiento de un nuevo ser, ¿no? El nacimiento. También este sistema permite habilitar una estructura muy importante que viene a ser la placenta durante el sostenimiento del nuevo ser vivo, ¿no? Este del tema de la placenta, ¿no? Es un capítulo muy aparte, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? La ciencia médica está trabajando para que esta estructura sea muy aplicable a diferentes funciones, ¿no? Sobre todo por un tema vitamínico, ¿no? La placenta es más que un depósito de la acumulación de todas las sustancias que todo ser vivo necesita.
ahí se encuentran aglomeradas las vitaminas, las proteínas, los minerales, los glucógenos, ¿no? Todo ahí se encuentra centrado. Y una mujer que da a luz, ¿no? El niño cuando nace, la placenta sale expulsada junto con el niño. Y muchos no conocen de ello. Entonces, la placenta supuestamente es eliminada, ¿no? Es eliminada, es separada del niño, ¿no? Y es expulsada al medio que no sirve, ¿no? Pero en realidad no es así. Esta placenta, cuando es expulsada, es utilizada para la aplicación de diferentes funciones, como por ejemplo la elaboración de ampollas vitamínicas, ¿no? Esta función es muy importante porque se extrae todos los nutrientes que contiene este órgano llamado placenta. Es así porque este órgano es la que alimenta al ser vivo. Y ahí todas las funciones de todo el proceso vitamínico de la mujer fue ahí donde se ha concentrado todo ello, ¿no? Todo ello y que ha sido parte fundamental de la existencia del feto. Entonces, esta es una función muy importante y es necesario que lo sepan. Luego el útero es una bolsa muscular, ¿no? Que está ubicada y que varía de acuerdo a la edad, ¿no? Esto va a desarrollarse y aplicarse durante el proceso de la menstruación y también del embarazo. Bueno, como todo órgano tiene una mucosa que lo reviste, una parte muscular y una sustancia serosa, ¿no? Que es muy importante. Acá ustedes están observando la estructura del corte transversal, ¿no? Del órgano femenino. En cuanto a las trompas de falopios, no son unos tubos, unos tubos que comunican entre el útero y las vías reproductoras. En ella se produce la fecundación, ¿no? Que es la tercera parte, o sea, un tercio de la longitud de toda la trompa con respecto al útero. Entonces, ahí se produce el encuentro entre un óvulo y un grupo de espermatozoides, en el cual uno de ellos es el que da origen a la fecundación. Y como los demás órganos, contiene sustancia mucosa que lo reviste, tiene sistema muscular, es serosa, ¿no? Y también está conectado con el sistema nervioso, pero en este caso el ovárico. Ya ustedes están viendo las funciones, transporta al ovocito o al cigoto hacia el útero, ¿no? Conducen los espermatozoides en dirección de los ovarios. Como ya les dije, ¿no? Como le voy a repetir, es ahí donde se produce la fecundación, o sea, un tercio de todo ello. También le sirve para nutrir al ovocito y al cigote. Entonces ahí están viendo el corte transversal de este órgano y los ovarios, ¿no? Entonces todo ello ya hemos visto. Las glándulas, ¿no? Las glándulas mamarias, las estructuras, ¿no? Le permite, ¿no? Le permite una función importante cuando la mujer logra ser madre, ¿no? Esto aparece desde la pubertad, ¿no? Y acá ustedes están viendo la estructura principal y también habíamos hablado del ciclo menstrual, que es un promedio de 28 días a 30 días. Cuando es variable durante todos los meses, se considera un ciclo irregular. Entonces, lo normal sería que cumpla a una tolerancia de 1 a 2 días. Más no puede cambiar. Eso ya hemos visto, ¿no? Eso, chicos, no se olviden. Y pasamos al sistema reproductor masculino, ¿no? Entonces, esto
No, perdón, el femenino sería femenino, masculino, lo que habíamos visto, acá sería el femenino, ¿no? Las prácticas que ya hemos desarrollado y pasamos al desarrollo humano prenatal. A ver, muchachos. Todos los seres vivos se originan a partir de capas. Unos son de 2 capas, otros se originan de 3 capas, ¿no? Lo que son 2 capas les consideran diblásticos, y lo que son de 3 capas, triblásticos. Las capas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir de estas capas dan origen a los diferentes tipos de órganos, ¿no? Como el caso del primer órgano que se forma, ¿no? No sé si alguien se acordará cuál es el primer órgano que se forma en la fecundación. A ver, ¿alguien se acuerda? En el ser humano hay un órgano que se forma primero. ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerda o se acuerda? A ver, ¿quién aparece primero? ¿El sistema respiratorio? ¿El sistema circulatorio? ¿El sistema digestivo? ¿Cuál aparece primero? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, hay un nervio que le llaman nervio óptico, que se comunica junto con la parte visual y la parte neural. A ver, eso lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, durante el proceso prenatal hay 3 fases, que es la preembrionaria, que se considera hasta del primer día de fecundación hasta la 3ª semana. El periodo embrionario de la 4ª semana hasta la 8ª semana. Y el periodo fetal considerada desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Chicos, eso ustedes, yo les digo como amigo y profesor, esto grábense, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que grabarse. Grábense, chicos, así nomás les digo. Durante el periodo preembrionario, ¿no? Durante este periodo, es desde el primer día de la fecundación hasta la 3ª semana. En el periodo preembrionario, la primera semana se inicia la faceta de la fecundación, ¿no? La fecundación, y luego comienza la segmentación, y luego la compactación, la blastulación y la implantación, ¿no? Bueno, la fecundación, ¿a qué se refiere la fecundación? Es cuando van a mutarse los 2 núcleos, que vienen a ser el núcleo del espermatozoide y el óvulo. Y como ya les dije, esto se inicia a 1/3 de la longitud de la trompa de falopio, ¿no? Y se constituye la primera célula del nuevo ser. ¿Ya? Es ahí donde se inicia. ¿Y a esto cómo se le llama? Se le llama huevo o cigoto. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería la parte de la fecundación. Luego viene la segmentación. ¿En qué consiste la segmentación? Es que esta célula, ¿no? Va a tener su primer recorrido, ¿no? Este recorrido más conocido es por el canal donde se encuentra la trompa de falopio. Entonces, este canal, ¿no? Es la que va a lograr desplazarse esta célula. O sea, él va a conocer el lugar donde va a habitar, él va a conocer el camino que le va a constatar. Y luego viene la compactación, ¿no? Porque ya comienza a reproducirse las llamadas células blastómeras. Luego viene la blastulación, que es el amplio desarrollo de las blástulas. Y la implantación es el lugar donde esta célula va a ubicarse detenidamente. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, es muy importante que lo sepamos porque es ahí donde se ubica la placenta del nuevo ser, ahí. O sea, cuando se produce la implantación, es ahí donde el nuevo ser va a tomar
la posición de la madre. Va a tomar ahí el lugar donde se va a comunicar. Y ahí, en ese punto donde se implanta, ahí se va a originar la formación de la placenta. Por eso que cuando se llega a esa etapa, es ahí donde la mujer comienza a tener los síntomas del embarazo, porque va a captar el nuevo ser la posición. Y luego de ello, finalizando esta semana, produce el periodo embrionario, que es una serie de secuencias de las capas germinales, como ya expliqué, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Y cada uno da origen a la nueva formación. O sea, poco a poco se va formando estos órganos a través de estas capas hasta llegar al periodo fetal. En el periodo fetal ya comienza este nuevo ser a tomar contacto con el medio ambiente. No, hay muchos que dicen que el feto no se da cuenta, pero sí, porque ya capta los ruidos, capta el sonido, e inclusive la radiación luminosa también llega a captar. Entonces, este sería el periodo fetal que termina hasta el nacimiento, ¿no? Entonces, en estas últimas etapas ya hemos visto sobre lo que es el parto, ¿no? Que está dentro del nacimiento. El parto está conformado por la dilatación, la expulsión, el alumbramiento, ¿ya? Entonces, estas fases ya lo hemos visto, ¿no? En la dilatación se produce entre 2 a 16 horas. Hay dilataciones que se producen rápidamente y hay otras que son muy lentas. Esta etapa es como que a la madre le da un tiempo para ir buscando el lugar donde va a dar a luz. Y la expulsión ya cuando el niño está naciendo. No, esta es la fase más delicada y más complicada del ser vivo. El alumbramiento es cuando ya el niño ya toma en contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces, estas fases son bonitas para saberlas, ¿no? Entonces, ya esto, chicos, estas funciones es importante conocerlas y saberlas para la evaluación. Luego después ya hemos visto lo que es la planificación familiar, ¿no? La sexualidad, bueno, eso ya hemos visto, algunos alcances de las perturbaciones que, de acuerdo a lo que es la orientación sexual, ¿no? Como en ese caso de la masturbación, la homosexualidad, la heterosexualidad. También habíamos hablado de la conducta sexual, como es el exhibicionismo, el voyerismo, el travestismo, el fetichismo, el sadismo y masoquismo, la pedofilia, ¿no? Todos esos puntos hay que recordarlos. Bueno, pues chicos, se nos va el tiempo. Ya no me alcanzó para darles este Kahoot, pero en el siguiente bloque, cuando comencemos, ahí les voy a dar el Kahoot, ¿ya chicos? Entonces nos vemos dentro de 10 minutos.